No es lo mismo, pero hay que prestarle mucha atención. No es lo mismo, pero yo te hablaba de volver al futuro. ¿Por qué? Porque muchos de los líderes de las protestas mapuches acá van a entrenarse a Chile con esos grupos. Facundo Jones Wala está preso en Chile por atentados que cometió claro. con esta gente en Chile. Por eso él después importa una forma de actuar, una forma de cometer actos de violencia buscando un resultado que siempre tiene que ver con algo que el gobierno argentino niega, que es una forma de terrorismo. O sea, ir a hacer descarrilar un tren buscando un resultado que tiene que ver con lo político es claramente un acto terrorista. ¿En qué sentido lo digo, Diego? El fin de hacer descarrilar el tren no es robar el tren, no es provocarle el daño al tren, sino provocar un estado de conmoción. Por eso hace tanto ruido cuando en la Argentina se dice, no, son hechos aislados. Quemar un club es quemar un club. No, la realidad es que lo que nos están mostrando estos grupos es que ellos cometen la violencia para generar un resultado. El documento de Jones Wala, que leímos acá en el programa, hablaba justamente de una relación con los grupos chilenos. Bien, está José María del Pino, es nuestro corresponsal en Chile, para ampliarnos esta información. ¿Cómo está, José María? ¿Qué tal, Diego? Los escuchaba atentamente el análisis. Efectivamente, volver al futuro, porque yo les puedo decir que esto en Chile hace 3 años no era así. También se quemaban predios, también se quemaban casas, se hacían cortes de ruta, pero no veíamos estas armas, no veíamos este nivel de articulación paramilitar, no habíamos tenido las confiscaciones que existen en Chile por parte de la Policía de Investigaciones. En Temucuicui se confiscaron 1.777 plantas de marihuana. Es decir, ahí hay una vía de financiamiento de estos grupos que son, y comparto, no sé quién era el analista en mesa, pero comparto que son grupos terroristas. Estas son acciones del terror. Otra forma de financiamiento que tienen, esa es una zona forestal. Es el asalto a las forestales para generar un mercado ilegal de la madera. ¿Y con eso qué se financia? Por una parte, el armamento. Tenemos ya confiscado armamento de origen israelí, armamento de origen norteamericano, armamento de origen ruso. También las acciones políticas, la colaboración internacional. Se está investigando en la Fiscalía de la Araucanía la apertura, ojo ahí Argentina, la apertura de pasos fronterizos no establecidos en la Araucanía para que haya una mayor colaboración entre grupos como el de Jones Wala con grupos como el que ustedes estaban viendo, que es Huauchan Aucán Mapu, que es el grupo que emite ese video que ustedes estaban mostrando hace pocos minutos en pantalla. Es decir, estamos frente a grupos que se autodenominan mapuches, porque ahí hay que hacer siempre el matiz. También hay agrupaciones mapuches que están yendo por la vía política, por la vía pacífica, a través de la Convención Constituyente en sus reivindicaciones, a través del diálogo. Pero estos grupos, que son hoy en día más bien grupos armados, paramilitares, que tienen incluso objetivos económicos en la zona, ocupan la causa mapuche y se autodenominan mapuche, pero no podemos comprobar que haya un vínculo directo entre ellos y los líderes comunitarios sociales del pueblo mapuche en el sur de Chile. ¿Cómo cayó o qué respuesta está dando el gobierno de Piñera a esta proclama que se leyó hoy, esta amenaza y esta presión para desmilitarizar el sur chileno? La respuesta de Piñera fue a la 1:15 de esta tarde en el Palacio de la Moneda, escoltado por el ministro de Defensa y el ministro del Interior. ¿Qué dijo? Que esta es mayor razón aún para extender el estado de excepción constitucional por evidente alteración del orden público en la Araucanía. Pero Piñera ya no puede extenderlo por decreto. Esta segunda extensión requiere la aprobación del Congreso. Por tanto, emplazó al Congreso a que lo apruebe. Recordemos que Piñera es minoría. Pero adicionalmente le mete otra presión al Congreso. Y es que este estado de excepción es apoyado por la mayoría de la ciudadanía de la Araucanía, al menos eso nos dicen las encuestas, y ha convocado una consulta ciudadana para entregarle esos resultados al Congreso y que los parlamentarios no voten esta materia por alineamiento ideológico, sino por lo que la gente está buscando. Y en ese sentido se espera que este fin de semana voten cerca de 90.000 personas en esa región para entregarle su opinión al Congreso sobre si mantener o no las fuerzas militares desplegadas en estas 4 provincias. Ahí voy con Rolo, pero ¿qué dice el plebiscito? ¿Qué le van a preguntar concretamente a la gente? Si está usted a favor de que se extienda el estado de excepción constitucional y despliegue las Fuerzas Armadas. Esa es la base de la consulta. Bien, y perdóname, ahí te doy, Rolo, pero ¿y qué quiere decir este estado de excepción? ¿Qué pueden hacer las Fuerzas Armadas que antes no podían?
Las Fuerzas Armadas primero están desplegadas colaborando en todas las acciones de Carabineros. Tú, si vas en este momento a la Araucanía, Diego, hay tanquetas, hay checkpoints en las carreteras, hay patrullajes militares de infantes de marinas y del ejército, hay jeep militares desplegados, hay Hammer por todos lados y se puede abrir fuego en enfrentamiento de combate si es que Carabinero abre el fuego primero con estas personas. El caso de ayer que ustedes decían, fueron 15 comuneros mapuches, la primera información que tenemos, los que abrieron fuego cruzado con infantes de marina. El problema es que al menos uno de los heridos era un civil que quedó atrapado por el cruce de fuego, un civil que volvía desde su trabajo a la casa acompañado por su señora. Esa es información que yo mismo he podido comprobar esta tarde. El nada tenía que ver ni con los comuneros ni con las Fuerzas Armadas. Rolo. José, ¿y cuál es el reclamo de máxima que tienen estos mapuches o autodenominados mapuches? ¿Ellos quieren directamente que el territorio pase a conformar una nación mapuche o es más humilde el reclamo? Lo digo pensando en que del otro lado tenemos también grupos mapuches y que algunos de ellos están hablando de generar una gran nación mapuche en el sur, en la Patagonia, tanto de este lado de la cordillera como de aquel. Distingamos entre aquellos que están haciendo la acción política, que están apuntando más al reconocimiento constitucional del Estado, a la plurinacionalidad de origen de Chile, la nueva constitución, de aquellos más radicalizados. En Chile los grupos radicalizados como este, insisto, el que ustedes vieron en el video, ellos son soberanistas, están pidiendo la instalación de una gran nación mapuche. La pregunta es, 1, si realmente son mapuches, 2, si ¿realmente quieren soberanía por reivindicar culturalmente a su pueblo o para seguir haciendo las acciones económicas que sabemos que están haciendo en la zona? Es decir, este mercado ilegal de la madera, es decir, las plantaciones de narcotráfico. La verdad es que no sé realmente si las intenciones son sociales y reivindicativas políticas o más bien una muy egoísta intención económica por parte de estas agrupaciones. Osvaldo. Sí, José María, pronto habrá elecciones en Chile y las últimas encuestas están hablando de que le está yendo muy bien a José María Katz, el candidato derechista. ¿Esto que está pasando en el sur de Chile puede ser que esté asustando a la sociedad de alguna manera y que vuelque a favor de Katz a muchos votantes? Es una gran pregunta, Osvaldo. Yo conversaba ayer con Axel Callis y Cristian Valdivieso, ambos analistas políticos en Chile. Me decían que no es que en Chile las necesidades sociales del estallido hayan desaparecido, cambió el orden de prioridad. Se ha posicionado como primera prioridad de los chilenos el orden público y la seguridad pública. Y ahí tú tienes dos candidatos confrontados en polos opuestos. José Antonio Kast, de la derecha ultraconservadora, que ofrece mano dura, militares e incluso estado de sitio, es decir, un estado de excepción constitucional aún mayor en la Araucanía para ponerle fin a este conflicto. Y por otro lado, Gabriel Boric, del Frente Amplio y del Partido Comunista, que habla de un diálogo transversal, indistintamente si las agrupaciones están armadas o son agrupaciones pacíficas, y pone como ejemplo a las FARC. En ese frame, en ese marco comunicacional, también se está polarizando la elección chilena y hoy tenemos a estos dos candidatos punteando las encuestas y representan polos totalmente opuestos, pero es porque el orden público, no solo por la Araucanía, también por lo que hemos visto por el estallido social y las protestas, ¿no? Se ha tomado la agenda como una de las primeras prioridades de los chilenos. Pablo. Yo en realidad no tengo una pregunta para José María concretamente, sino más para que compartamos todo en la mesa. Digo, viendo estas imágenes, nos hacen retrotraer a épocas horribles de nuestro país. Miremos eso, miremos el armamento. Y entonces yo pregunto, ¿cómo un Estado democrático, gobierne Piñera, Alberto Fernández o la calle Pou, puede reaccionar ante eso? Digo, ¿cuáles son las reacciones, los resortes constitucionales para reaccionar a eso? Obviamente, ellos plantean, con armas en la mano, desmilitarizar la zona de la Araucanía. Lo que digo es, ¿cómo reaccionás desde un gobierno democrático a esto? Con las Fuerzas Armadas, cumpliendo la ley, pero tenés que reaccionar de una manera en la cual todo esto no se puede permitir. Pero Pablo, ¿esto nuestro a qué gobierno nos hace acordar? considera que estas acciones, por supuesto, no tan brutales como esto, pero que no son terrorismo, que son hechos de violencia aislados entre sí. Porque ahí ocurre una cosa, y es que la palabra terrorismo queda embargada, digamos, para cierto sector o espacio político, y remite solo a lo que pasó en los 70, digamos, como si diversas cuestiones solo se pudieran aplicar. Entonces, no toques la palabra terrorismo, no uses la palabra terrorismo fuera de lugar, porque eso solo es lo que ocurrió en tal circunstancia. Pero vos fíjate que lo que nos está contando José es que hay un patrón de forma de organizarse y de financiarse que equipara a estos grupos autodenominados mapuches con
las fuerzas paramilitares de Colombia, Claro, con la FARC, y estamos hablando fuentes de financiamiento que tienen que ver con el narcotráfico, en este caso con la tala ilegal de bosques, para comprar armamento. Esto es calcado de lo que pasó Por eso en está muy bien Colombia. lo que dice José María y que vos recatás que nosotros corrernos de lo que por ahí es nuestro ejemplo de último de las épocas de los 70, de la subversión. Digo, acá hay elementos que tienen que ver con los negocios, con toda una cosa. Entonces yo insisto con esto, digo, ¿cómo reacciona un gobierno democrático, de modo constitucional? O sea, rigiéndose con las leyes, sin perder, digo, porque vos citabas el caso de que el derechismo le está ganando una fuerza más de derecha que Piñera, hoy es favorita en las encuestas. Es muy delicado el tema. Bien, vamos a sumar, José María, quédate, vamos a sumar a la conversación a Gerardo Milman, que integró el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y conoce el conflicto del lado argentino. Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, danos una mirada de este video que impactó tanto y de lo que está sucediendo en Chile. Bueno, lo que vemos en la hermana República de Chile, en las regiones del Biobío y la Araucanía, es el futuro de la Patagonia, de la comarca andina argentina, si no tenemos una correcta caracterización de lo que allí está ocurriendo, digamos. Hoy, por supuesto, Chile tiene una historia mucho más prolongada respecto de estos hechos de violencia, no son nuevos, la región está militarizada y se usa una excusa, digamos, que es la nación mapuche, pero la verdad es que hay comunidades mapuches muy adaptadas, muy integradas a ambos pueblos, y acá lo que tenemos son grupos de extrema violencia que no reconocen ni la soberanía chilena ni la soberanía argentina, que no están dispuestos a rescatar la constitución de ambos países, ni las leyes, ni los mandatos populares de los gobiernos elegidos democráticamente, y a mí me preocupa lo que nos pasa a los hermanos chilenos, pero es un espejo en el que no quiero ver a nuestra Argentina. Lo discutimos hace poco en tu programa, Diego, yo tuve la oportunidad de estar, y lo que hoy en la Argentina es una usurpación en muchos terrenos, además de 150 causas penales vinculadas a la comarca andina, 3 provincias argentinas, se va a convertir en una ocupación, como le pasa a los hermanos chilenos. De manera tal que nosotros tenemos que solidarizarnos, por supuesto, con los hermanos chilenos, tratar de que la violencia baje, que se ponga la ley, el orden, la Constitución, el Estado, la justicia, todo del mismo lado, y en la Argentina también ver esto, porque tener la alarma de que si dejamos que estos grupos crezcan, ese es el futuro que le va a tocar a una región, a una de las regiones más ricas del mundo y de nuestra Argentina y nuestro Chile. El gobierno actual tiene una política más errática con respecto a esto, le baja el precio, no quiere hablar, por supuesto, de terrorismo, y bueno, hay mucho cuestionamiento al INAI también, y siempre se dice que hay que resolver esto, dice el gobierno, conversando. ¿Qué experiencia tuvieron ustedes cuando fueron gobierno de conversar o tratar de llegar a acuerdos? ¿Fue posible? ¿Es posible? A ver, Diego, hemos visto las imágenes en Chile, fuertemente armados, hay decomiso. Hoy Carabineros y la Infantería de la Armada chilena ha decomisado fusiles de grueso calibre, ha habido tiroteos provenientes de estos supuestos pueblos originarios, digamos, que reclaman, vaya a saber qué cosa, bajo la violencia, han asolado, digamos, han prendido fuego instalaciones, ha habido desmanes de todo tipo y armas de fuego de muy importante calibre, más allá que las vemos en el propio video, la Infantería de Marina chilena, en apoyo a la policía, Carabineros, que son los chilenos, tuvo que colaborar porque estaban desbordados. De manera tal que en la Argentina uno puede dialogar y hay, nuestra Constitución del 94 prevé el reconocimiento de los pueblos originarios, tenemos una legislación respecto a la recuperación de tierras ancestrales, hay comunidades que se incorporan, miles de hectáreas que se han entregado. Ahora, cuando hay violencia, a mí no me importa de qué etnia provienen, si son negros, amarillos o blancos, o del color que sean, o de la religión que sean, o de la etnia que sean. Se convierten en delincuentes.
Y en realidad lo que ha ocurrido en la Argentina es que la mala concepción por parte del gobierno kirchnerista de pretender que estos gobiernos son afines a su pensamiento ideológico, y el propio Jones Wallace en su última carta también los ha rechazado, y muestra efectivamente que estos son grupos radicalizados, violentos. Yo he visto una opinión razonable de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, pero sus legisladores, y esto hay que tenerlo en cuenta para que los rionegrinos lo tengan en cuenta y el resto de las provincias, Chubut y Neuquén también, esos legisladores que en los gobiernos provinciales parecen estar en desacuerdo con el gobierno nacional, vienen al Congreso Nacional y terminan votando junto con el kirchnerismo, que después tiene esta política de franquearles el paso a estos insurrectos que toman el Parque Nacional de Villa Mascardi, o lugares en Esquel, o lugares en distintos lugares. Por eso yo también reclamo que la ciudadanía lo entienda, pueda diferenciar, los ciudadanos de Bariloche, los ciudadanos de Río Negro puedan diferenciar entre votar, por supuesto no al kirchnerismo, que le ha ido ya muy mal en las PASO, pero tampoco a los gobiernos provinciales que después son socios del kirchnerismo en contra de sus propios beneficios. Por eso nosotros ahí tenemos a Aníbal Tortoriero, que es nuestro candidato, que no va a ser cómplice de lo que está ocurriendo en la comarca andina. Lo mismo pasa con Nacho Torres en Neuquén o en el resto de las provincias. Milman, muchas gracias. A usted, Diego, gracias. Bien, José María, ¿estás ahí? Hay un pequeño delay, yo conté 5, como entre el trueno y el relámpago. Sí, ahí está. Bien, te pido una última reflexión y ya desde ya te agradezco y después seguimos. Quería responder las dos preguntas que hicieron ahí. Primera pregunta, ¿qué hace un Estado democrático? El origen del Estado en el siglo XVIII es que nosotros le entregamos el dominio de las armas y el monopolio y la violencia al Estado. No puede venir un ciudadano con un arma de guerra a pedirme que yo renuncie a ese dominio. Ahí se basan los estados modernos. Esa es la democracia. No le queda nada más a un Estado que atacar con toda la fuerza del Estado de Derecho a aquel que quiera alzarse las armas contra compatriotas. Y la segunda pregunta sobre el terrorismo, y digámoslo con nombre y apellido. Hay un sector de la izquierda, por las dictaduras traumáticas y sanguinarias de nuestro cono sur, que cree que el terrorismo solo es terrorismo cuando hay agentes de Estado involucrados, el famoso terrorismo de Estado. Pero no podríamos ocupar esa definición de terrorismo para hablar de Al-Qaeda, de IRA, de la ETA, de las FARC, que son grupos terroristas. A mí me parece básicamente que la definición de terrorismo que ocupa una parte de la izquierda no solo es antojadiza y conveniente electoralmente, sino que además es deshonesta intelectualmente. José María, muchísimas gracias por esta conversación.